Muy buenas. Empezamos el capítulo de OSPF de área única. Bueno, antes de comenzar os hago un par de recomendaciones. La primera es que tanto cuando estéis viendo los vídeos como estudiando los contenidos en la plataforma, que tengáis al lado del ordenador un folio y vayáis anotando todas las siglas que veáis, tanto la sigla como su significado. ¿Por qué os digo esto? Porque este tema es complejo y tiene un montón de siglas y un montón de términos. Entonces, si no vais anotando esas siglas para tenerlas presentes, para que cuando estéis más adelante y aparezcan, leer rápidamente lo que significan, puede que os perdáis con cierta facilidad. ¿De acuerdo? Esa es la primera recomendación y la segunda es que aunque tengamos un montón de siglas, términos, que no nos asustemos porque vamos a poder dominarlo a la perfección como siempre. Bueno, empezamos con las características de OSPF. Y OSPF ya sabemos que es un protocolo de routing dinámico de enlace estado, link state. Bueno, pues dentro de sus características, una de ellas es que es un protocolo sin clase. Esto ya lo sabemos, lo vimos en el capítulo anterior, pero lo recordamos. Quiere decir que OSPF, que fue concebido, fue creado como un protocolo sin clase, es decir, admite VLSM, máscara de subred de longitud variable, y CIDR, routing entre dominios sin clase. Es un protocolo que es muy eficiente. ¿Por qué? Porque los cambios de routing se envían mediante actualizaciones de routing. No hay actualizaciones periódicas, ¿de acuerdo? Solo hay actualizaciones cuando se envían mensajes de actualización cuando hay algún cambio, ¿de acuerdo? Y usa el algoritmo SPF para elegir la mejor ruta. Es un protocolo de convergencia rápida, es decir, se propaga rápidamente los cambios que se realizan en la red. Es escalable, funciona bien en tamaños de redes pequeños y grandes y se pueden agrupar los routers en áreas como ahora después veremos. Es un protocolo seguro, OSPF versión 2 admite autenticación MD5 y protocolo OSPF versión 3 utiliza el protocolo de seguridad de Internet, el IPsec. Bueno, aquí vamos a recordar también lo que era la distancia administrativa. ¿Os acordáis cuando vimos enrutamiento estático, cómo definíamos las rutas flotantes? Es decir, nosotros, cada tipo de ruta tiene una distancia administrativa que es su confiabilidad, preferencia o prioridad. Fijaos que las rutas estáticas tienen una distancia administrativa de 1 y los que están directamente conectados de 0. Es decir, si está directamente conectado es lo más prioritario. Lo siguiente más prioritario es una ruta estática. Luego, cuanto mayor sea la distancia administrativa, va bajando la prioridad o preferencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues OSPF para Cisco tiene una distancia administrativa de 110. Es decir, es un protocolo que es preferido respecto al IS o RIP. ¿De acuerdo? Pero daos cuenta que, por ejemplo, el GRP interno lo tiene como prioridad 90, que era propietario de Cisco. ¿De acuerdo? Bueno, componentes de OSPF. OSPF tiene tres componentes principales. El primero de ellos son sus estructuras de datos, las cuales, como tenéis aquí, se guardan y mantienen en la RAM de los routers. Y las estructuras de datos constan de tres bases de datos distintas. Entonces, por un lado tenemos la base de datos de adyacencia, que contiene la tabla de vecinos, ¿de acuerdo? Esto ya lo sabemos del tema anterior. Esta tabla es única para cada router, porque cada router tiene sus vecinos, ¿de acuerdo? Tiene distintos vecinos. Y con un comando que se puede ver, como luego veremos en este capítulo, ya cuando entremos en práctica, es con SOIP o SPF neighbor. Otra base de datos que tienes es la base de datos de estado de enlace, que es la tabla de la topología. Entonces, esta tabla, como ya sabemos del tema anterior, muestra información sobre los otros routers de la red, representa la topología de la red y todos los routers dentro de un área tienen que tener una base de datos de estado de enlace idéntica. ¿De acuerdo? Tienen que tener la misma, acordaos que esto ya lo hemos estudiado. ¿Cómo se puede visualizar? Con SOIP o SPF Database. Aquí os recomiendo que cojáis las siglas LSDB, que es para base de datos del estado de enlace, ¿de acuerdo? Link State Database. Entonces, esto por favor apuntarlo porque luego más adelante aparece otra vez como LSDB, que ya sepamos lo que es. Y tenemos la base de datos de reenvío,
que es la tabla de routing, ¿de acuerdo? Son todas las rutas generadas cuando se ejecuta el algoritmo en la base de datos de estado de enlace. Entonces, la tabla de routing ya sí que es única para cada router y contiene por información sobre cómo y dónde enviar la información para otros routers. ¿Cómo se ve? Pues como la tabla de routing, nosotros ya lo sabemos, soy per root, ¿de acuerdo? Luego tenemos los mensajes de protocolo de routing, que hay 5 tipos distintos de mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, los mensajes que tenemos son los paquete de saludo, paquete de descripción de base de datos, solicitud de estado de enlace, actualización de estado de enlace y acuse de recibo. No me detengo a explicar en qué consiste cada uno de ellos porque lo vamos a ver más adelante. Y el tercer componente es el algoritmo, ¿de acuerdo? El algoritmo. Entonces, el router arma la tabla de topología a partir del algoritmo SPF, como ya lo sabemos, SPF de dista. Estos son los 3 componentes, ¿de acuerdo? De OSPF. Vamos a ver ahora lo que es OSPF de área única y multiárea. El funcionamiento de estado de enlace me lo salto porque es un repaso de lo que ya explicamos en el capítulo de routing dinámico. ¿De acuerdo, chicos? Entonces vamos directamente a OSPF de área única y multiárea. Bueno, para que OSPF, como tenéis aquí, para que sea más eficaz y escalable, pues este protocolo admite el routing jerárquico mediante áreas. Un área OSPF es un grupo de routers que comparten la misma información de estado de enlace en sus LSDB, ¿de acuerdo? En sus tablas de estado de enlace, en sus bases de estado de enlace, perdón. Entonces, aquí tenemos OSPF de área única. ¿Por qué? Porque tenemos un único área, ¿de acuerdo? Todos los routers pertenecen a un área única. Y esta la podemos llamar área troncal, en este caso área 0. ¿Qué significa OSPF multiárea? Pues mirar este dibujo, ¿de acuerdo? Os dejo el anterior para que lo podáis comparar. Aquí identificamos 3 áreas. Hemos hecho una división en distintas áreas, de una manera jerárquica. El área troncal es el área 0 y todas las áreas deben conectarse a este área, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un área 1 que se compone de 4 o 5 routers que es la CD fronterizo y un área 51 que también se compone de 4 routers más el fronterizo 5, ¿de acuerdo? Entonces, todas las áreas deben estar conectadas al área troncal, insisto en esto. Y los routers que interconectan distintas áreas, en este caso el router 1 y el router 2, se llaman routers fronterizos de área. Sus siglas son ABR. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues con OSPF multiárea lo que hacemos es dividir un dominio de routing grande en áreas más pequeñas. ¿Para qué? Para admitir lo que se llama un routing jerárquico. Con este routing jerárquico lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, muchas de las operaciones de routing que implican una gran exigencia para el procesador, como volver a calcular la base de datos, pues se quedan confinadas, se guardan dentro del área. Por ejemplo, cada vez que un router recibe información nueva acerca de un cambio de la topología dentro del área, pues como el agregado, la eliminación o la modificación de un enlace, el router debe volver a ejecutar el algoritmo SPF. Tiene que crear el nuevo árbol SPF y actualizar la tabla de routing. Esto que hemos estudiado en el tema anterior, ¿de acuerdo? Todo esto representa una gran exigencia para la CPU y el tiempo que le toma para realizar estos cálculos, pues depende del tamaño del área. Si el área es muy grande, pues es elevado ese tiempo. Entonces los routers de otras áreas reciben mensajes sobre los cambios de la topología, pero solo actualizan su tabla de routing, no vuelven a ejecutar el algoritmo SPF. Es decir, se produce un cambio en esta topología, como ahora después veremos, y el resto de áreas reciben los cambios, actualizan su tabla de routing, pero no vuelven a ejecutar el algoritmo SPF. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que si hay demasiados routers en un área, la LSDB, la Link State Database, va a ser muy grande y se incrementa la carga de CPU de los routers. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tenemos de utilizar un OSPF multiárea? Pues 3. La primera, que la tabla de routing son más pequeñas. La segunda, que la sobrecarga de las actualizaciones de estado de enlace es reducida, como estamos explicando. Y tenemos una menor frecuencia de cálculos del algoritmo SPF. Vamos a verlo con
un ejemplo con este que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, estamos aquí hablando del área troncal, que es el área 0, tenemos el área 1 y el área 51. Bueno, mirad, pues este enlace entre estos dos routers se ha caído. ¿Qué ocurre aquí? Si este enlace falla, los paquetes de actualización de link state se intercambian solo dentro del área 51. Los routers del área 51 deben volver a ejecutar su algoritmo SPF para identificar las mejores rutas. Sin embargo, los routers del área 0 y del área 1 no reciben ninguna actualización, motivo por el cual no ejecutan SPF. ¿De acuerdo? Cuando la información llegue a estos routers ya sabrán cómo encaminarlo. Bueno, pues con esto terminamos este vídeo, ¿de acuerdo? Espero que haya estado todo claro. Un saludo.